bloque del Corre Cámara del día de hoy y como les prometí vamos a compartir todo lo que conversamos en el Festival de Cine de Punta del Este que terminó el miércoles pasado, capaz el jueves ya vieron las películas ganadoras. Este festival que tuvo muchísimas películas en 4 salas con cine gratis, que siempre lleva gente que vive en el balneario, gente de otros balnearios que va expresamente. Me encontré con varios de ustedes ahí mismo viendo películas. Es un gran encuentro con los más cinéfilos, que incluso al final votan, hay un voto del público, que de hecho se lo llevó una película que es coproducción Uruguay-Argentina, de la que ahora vamos a hablar. Pero bueno, estábamos hablando antes de la pausa de Juan Minujín y con él conversamos sobre esto de las plataformas que aparecía tanto en estas charlas y debates que hay por las mañanas durante el festival. Aparecían las amenazas, los contratos, los algoritmos, ver el cine en pantalla pequeña. De todo esto hablamos con él para ver cuál era su visión sobre el trabajo suyo y las plataformas. Mira lo que nos contaba. Para mí las plataformas en sí mismas no amenazan nada, al contrario. En este momento la verdad es que todo lo contrario, dinamizan mucho la producción audiovisual, por lo menos en Argentina y creo que en muchas partes de la región y en España también. Y además expanden el trabajo de uno a lugares muy de una manera que en otro momento hubiera sido muy difícil. Después sí hay algo que tiene que ver con estar un poco, pero no es solo de las plataformas, que es estar un poco girando alrededor de un algoritmo que no sabemos muy bien qué es lo que, como que uno termina dando vuelta a la cosa y está satisfaciendo uno al algoritmo, etcétera. Pero la verdad no siento que eso tenga que ver con las plataformas. Siento que es algo que se está dando en general con los sistemas de búsqueda, con las redes sociales, etcétera. Como les contaba antes, también la inteligencia artificial fue otro de los temas que aparecieron, tanto en charlas específicas como en las distintas mesas que se hicieron. No se imaginan la cantidad de cosas que se manejan, que se van a poder hacer en el cine. Hablé con algunos actores sobre si se sienten amenazados. Por ahora los actores no tanto, pero mayormente los guionistas, por ejemplo, que son los que escriben. En la semana que viene vamos a estar viendo lo que conversamos con Hernán Gershuni, que es director, productor y guionista de la serie Casi Feliz, por ejemplo, la serie de Sebastián Weinreich que se puede ver en Netflix y que él nos contaba un poco sobre cómo se vinculan ahora con la inteligencia artificial. Pero otra de las estrellas de este Festival de Cine de Punta del Este fue María Zanetti y su película, concretamente Alemania, que es la historia de un adolescente que vive en una familia más o menos disfuncional con una hermana que tiene un trastorno bipolar. Tiene mucho que ver con la salud mental. Tiene oscuridad, pero tiene mucha luminosidad esta película y creo que por eso ganó una mención a Mejor Ficción. Yo por un momento creí que esta iba a ser la película ganadora del festival porque estaba mucha gente hablando de lo buena que había sido. Hablamos con María Zanetti después de una de estas charlas y en el entorno de uno de estos almuerzos. Ella nos contó cuál fue el impulso, porque esta película tiene mucho que ver con su propia vida, con su propia historia personal, con un hermano que padecía trastorno bipolar y que falleció finalmente. Así que compartimos lo que ella nos contó sobre el impulso para filmarlo desde el punto de vista de esta hermana. Tengo buenas noticias. Encontramos una vacante en Alemania. Pero esta chica ya piensa que vos vas a ir. ¿Por qué? Estamos con el tratamiento de tu hermana, hija. La necesidad, el impulso de contar esta historia nació en pandemia. Ya habían pasado un par de meses y yo estaba con la idea de contar una historia de una familia y me reencontré con unos VHS familiares que mandé digitalizar en ese momento y que un poco esas imágenes y lo que esas imágenes generaron en mí en ese momento de encierro, de agobio, como que siento que ahí fue como el germen y la necesidad de salir afuera, ¿no? con mi cabeza y meterme un poco en ese pasado familiar. ¿Por qué no tomás la medicación que te vas a sentir mejor? ¡No, hija! En el momento de escribir la película estaba atravesando el duelo por la muerte de mi hermano mayor, que era bipolar y había sufrido muchas crisis, era un bipolar grave. Y
nada, y estaba muy como atravesada, ¿no? Por recuerdos y un poco por la memoria de él. Y cuando me propuse contar la historia de esta familia, me parecía que contar este trastorno desde los ojos de una hermana era algo que podía contar porque lo había atravesado y tenía un montón de memoria emocional al respecto. Y era algo que también me acompañó, ¿no? en ese momento de dolor, y creo que en ese momento la salud mental me pareció algo de lo que podría ser interesante hablar. Y hoy me parece que es una película, yo soy de Argentina y el presidente de Argentina hace unos meses atrás quiso derogar un par de artículos de la ley de salud mental, que claramente hay cosas que se pueden mejorar, pero la ley es bastante completa y la verdad que sería una catástrofe para familias como las que se ven en la película y para familias de menos recursos que esos artículos no estén más. Así que nada, me parece que es un tema que está bueno que esté en agenda y que se lo ponga cada vez más, que se invierta más en recursos, sobre todo después de una pandemia que dejó tantas secuelas, ¿no? Sobre todo en los chicos me da, viste, como lo hablo con Maite, que pasó cuarto y quinto años en la pandemia, encerrada en su casa y hablamos mucho de eso y bueno, espero que esta peli traiga algo de eso a la agenda, ¿no? Fue muy bueno poder hablar con María Zanetti. Maite, a la que ella hace referencia, es Maite Aguilar, la adolescente que protagoniza la película, que es una muy buena actriz, que promete y que estaba también presente en el festival. Dice que tuvieron bastantes recursos en la película, conseguir actores tan jóvenes nunca es fácil y que finalmente ganaron un fondo y eso les permitió seguir más tiempo buscando a la protagonista y a ella le llegaban los materiales todas las noches y cuando la vio no dudó, dice que es algo muy singular lo que te pasa cuando encontrás finalmente al actor o la actriz que está buscando para un personaje y que eso le pasó con Maite. Se han acompañado porque es la ópera prima de María Zanetti, es la primera película de ella y han ido para todos lados juntas, estaban juntas en el festival y era muy bueno de ver. Y la película tiene un tratamiento de la salud mental y de esta historia tan humana y a la vez entre oscura y luminosa que está buenísima. Así que les estaremos contando cuando esté por Uruguay, cuando se estrene Alemania acá en las salas de Montevideo sobre todo. Y otra de las películas que, por ejemplo, ganó el premio del público a Mejor Ficción, es una coproducción entre Uruguay y Argentina, se llama Como el mar, está protagonizada por Sofía Gala. También participó Carmen Maura, la actriz española, estuvo por acá. Es una película que se filmó entre Buenos Aires, Montevideo, Cabo Polonio y las rutas uruguayas. Por eso yo creo que va a llevar mucha gente al cine. Se va a estrenar en los cines uruguayos en los próximos meses. Se llama Como al mar y conversamos con Sofía Gala sobre este papel protagónico. Ella es como que se pone al hombro toda esta película y esta historia que tiene que ver con su vida personal porque tiene que ver con una madre que se cría como hermana de la que es su hija y ella cuenta que Sofía Gala tiene una hija de unos 15 años y que con esa primera hija se crió como si fueran hermanas, de luego con su hijo más chico tenía otro vínculo, pero así que escuchemos lo que nos contaba sobre esta película y sobre su propia vida personal. Lo siento mucho. Mi personaje se llama Paula, tiene a su hermana más chica que es Azul y cuando muere la madre de ellas dos, Azul se entera que en realidad Paula en vez de su hermana es su mamá y que fueron criadas como hermanas toda la vida. Entonces a partir de eso y de la información que quiere tener la hermana menor, emprenden este camino hacia Uruguay, donde está la tía de ellas, donde está el padre, ¿no? el que fue en su momento el padre de la criatura, que tampoco la conoció. Y es, bueno, nada, este camino particularmente creo que lo que le pasa a Paula es que en todo este proceso de viaje va cambiando y transformando esta relación en donde siempre fue una hermana involucrándose en este lugar nuevo como mamá de la que siempre fue su hermana mayor. Y también esta cosa que me parece re interesante en donde las maternidades y los vínculos no son siempre iguales y no necesitan tener unas reglas determinadas. Hay miles de maneras de ser familia, hay miles de maneras de ser con el otro. Entonces, cuando se
se ponen más borrosas los límites entre... Yo tengo una hija de 16 años casi, entonces la tuve a los 20 años y es un poco mi hermana hija. Yo crecí con mi hija, éramos las dos niñas y nos criamos juntas y crecimos, entonces nuestro vínculo de relación no es el mismo que tengo con el de mi hijo más chico, que lo tuve casi a los 30, en donde fui mucho más madre con él, con otra edad, con otras experiencias. Entonces los vínculos, ¿viste? O sea, uno siempre cree que hay una estructura vincular y en realidad los vínculos reales son mucho más grises, ¿no? O sea, creo que vivimos mucho más en el gris que en el blanco o el negro. Entonces me parecía muy interesante de jugar, ¿no? ¿Qué le pasa a esta chica en donde nunca vas a dejar de ser la hermana de tu hermana que te criaste durante 18 años con esta persona manejándote de esta manera, pero al mismo tiempo este otro lugar de madre, este otro lugar de responsabilidad y de cuidado, y creo que eso nos pasa en general en los vínculos, ¿no? Donde uno siempre quiere poner, bueno, yo soy hija, vos sos madre, y eso no pasa. Muchas veces los hijos nos transformamos en los hermanos confidentes, padres de nuestros padres, los padres tienen sus falencias, entonces siempre me encanta trabajar los personajes grises. Por si alguno anda medio perdido, Sofía Gala, hija de Moria Kazan, que ya no es necesario ni decirlo porque ha construido su propia carrera como actriz. A ella le interesa mucho el cine, estuvo hablando, defendiendo el cine en el festival en distintas instancias, incluso cuando subieron a recibir el premio del público. Están buenas estas instancias en las que terminamos hablando a raíz de estas películas de otros temas, como les decía, la salud mental o en este caso los distintos tipos de maternidades. Y algo de lo que también conversamos es cómo fue para ella compartir actuación con una actriz de la talla de Carmen Maura, que estuvo por Uruguay filmando esta película y que ella dice fue una de las que a mí me inspiró a través de películas, por ejemplo, de Almodóvar, a ser actriz. Escuchemos lo que nos contaba. Ella es azul. Más hermosa de lo que imaginaba. Con Carmen fue hermoso. Yo a Carmen la conocí hace más o menos 16 años filmando Tetro de Francis Ford Coppola en Buenos Aires. Yo me acababa de embarazar de mi hija, me embaracé filmando la película, que ahora este año cumple 16. Y ya nos conocíamos de ahí y pegamos muchísima onda y apenas nos volvimos a ver fue como si nos hubiéramos visto antes de ayer, ¿viste? Es una mujer muy cálida, aparte de ser una de mis actrices favoritas. Es enseñanza, Carmen, y no solo desde el lado actoral, donde uno siempre aprende con una persona con experiencia que está haciendo la misma profesión que vos, sino desde el lado humano, ¿viste? Es una persona totalmente humilde, graciosa hasta la médula, nos hemos divertido y reído mucho y siempre es hermoso yo me siento una privilegiada de no solo poder hacer lo que amo, sino en estas oportunidades hacer lo que amás con las actrices que te gustaban cuando eras chica y que en algún punto, no sé, yo viendo las películas de Almodóvar, como de miles de otras películas con las mujeres tan fuertes en pantalla, también fueron las que me denotaron que yo quería actuar y ser actriz. Entonces también eso como que el círculo se cierra, ¿no? Y terminás aprendiendo de esas actrices por las cuales en algún momento vos quisiste empezar a hacerlo. Estábamos hablando de la película Como al mar, esta coproducción entre Uruguay y Argentina, dirigida por Nicolás Girlavedra, que se viene en unos meses a las pantallas de los cines en Uruguay. Ahí les vamos a estar contando un poquito más. Y otra de las películas que participó del festival y que sacudió bastante, de hecho ganó el premio a Mejor Director, Felipe Carmona, el director chileno, ganó por la dirección de esta película más que inquietante que se llama Penal Cordillera. De esta no tengo tan claro cuándo se va a venir a Uruguay. Hay una productora que está a cargo, nos estaban por confirmar, pero estaba deseando tanto el director como nosotros que llegara a las salas de Montevideo para exhibirse. Es una película que tiene una situación súper inquietante, ficciona la realidad de 5 militares de la dictadura chilena en este Penal Cordillera. Está basado en un caso real. Escuchemos lo que nos contaba el propio director Felipe Carmona sobre cuál es la historia real en la que se basa esta película Penal Cordillera, que nos hace sentir a nosotros mismos como un poco presos ahí entre las montañas. Míralo.
Claro. ¿Y con quién espera encontrarse en el cielo? Con Dios. ¿Y con Pinochet? Se inspira en un hecho real que ocurrió en el año 2013 en Chile, que es donde los torturadores más insignes de la dictadura chilena cumplían penas de siglos de cárcel. Y una entrevista que ellos conceden en una cadena de televisión desata, digamos, una cierta polémica mediática en el país debido a los beneficios y lujos con los que contaban en la cárcel y bueno, la película retrata o imagina esos días antes de que ellos los trasladen a otro tipo de recinto, digamos. Y bueno, viene un poco a hablar de la impunidad y de esta historia que nunca se cierra en Chile y parece ser un loop eterno. Nos van a querer quitar los beneficios. ¿Y qué querían que hiciera? Que se quedara callado. Es que de repente tiene una maña este señor con el... Siempre, bueno, desde que empezamos como a imaginar el proyecto, a escribir el guión, me imaginé como que la naturaleza tuviese como un protagonismo, ¿no? Está esa cosa que nosotros tenemos en la cordillera de los Andes muy presente en Chile y particularmente en Santiago y como que nos aísla del mundo, ¿no? Es como si fuera un muro natural, es como si la cordillera un poco fuese la verdadera cárcel y estuviésemos todos nosotros también presos, prisioneros con los protagonistas de la película. Y bueno, y a mí me parecía como muy fascinante, inquietante imaginar a estos 5 psicópatas encerrados en una casa lúgubre al pie de las montañas. Es terrorífico, ¿no? Imaginar esa convivencia. Y entonces, como te decía un poco antes, lo imaginamos como un poco un castillo de vampiros, ¿no? De 5 Nosferatus que están encerrados y cuerpos ancianos condenados a 800 años que parecen... cuerpos inmortales de alguna forma, porque es como que si vivieran más allá de la muerte natural, siguen viviendo y se cuelan en los recuerdos de la sociedad chilena y a diario sale alguna noticia de ellos, entonces son eternos vampiros que están ahí y en eso se empata mucho también con el Conde, ¿no? Bueno, y esa la fotografía, buscar eso como la oscuridad de estos espectros, más que tenerlos como iluminados de alguna forma en que los viésemos tan claramente, siempre están un poco a contraluz, en silueta, y eso además inquieta, es como que le quieres ver el rostro, pero no, es como ese típico fantasma demonio que se deja ver, pero no tan nítido, ¿no? Y provoca como una inquietud. Estábamos hablando con el director de la película Penal Cordillera, Felipe Carmona. Él hizo referencia al Conde porque estábamos conversando y yo me di cuenta que primero la fotografía era espectacular y también tenía algo que ver con El Conde, la película de Pablo Larraín, de la que hablamos hace pocas semanas acá en Correcámara, una película que se puede ver en Netflix. Y si yo les digo la temática de la que se trata Penal Cordillera, por ahí no creen que tiene humor negro, tiene acidez, te reís en varios pasajes de esta película y es como si la sociedad chilena se estuviera permitiendo estas otras películas, estos otros retratos, como por ejemplo El Conde de Pablo Larraín, que no sé si se acuerdan que retrataba a Pinochet como un vampiro. Eso ya era más fantasioso todavía, pero comparte mucho con esta película. El propio director me dijo, sí, se filmaron simultáneamente, increíble, medio casualidad o no tanto, y comparten cierta estética, cierto tono en el que te podés reír de esto, y conversamos con el director sobre esta cierta libertad que se están tomando ahora de tomar la misma historia de una manera como un poco menos solemne, y él cree que un poco más efectiva para llegar a un público que ya está un poco aburrido de tocar los mismos temas de la misma manera. Escuchemos lo que nos contaba. Sin faltar el respeto a nadie, creo que abordar esa misma historia, nuestra historia, desde otros ángulos narrativos, estéticos, me parece que es súper importante porque el espectador de alguna forma se acostumbra, ¿no? Naturaliza cierta forma de contarle su propia historia y eso va perdiendo impacto en el espectador, hace que un espectador reflexione menos, se cuestione a sí mismo menos. Y creo que abordar los distintos géneros, como lo hizo Pablo Larraín en El Conde, como lo hace Penal Cordillera, que tiene un poco de absurdo y esta cosa, me parece que incomodan, que refrescan un poco. La gente se incomoda y dice, no, es que esto no me gusta a mí. Quizá a veces eso es mejor que la película pase y no provoque nada, ¿no? Como te decía, más allá de los gustos que uno pueda tener, me parece que lo que hizo Pablo Larraín está bien. Y creo que se van a seguir haciendo cosas que aborden un poco nuestra historia
y es necesario también que se aborde desde otros ángulos y perspectivas. Es interesante esta idea y creo que también es muy necesario que haya estas otras visiones sobre un mismo hecho y sobre todo que pueda llegarse hasta el límite del humor, que me parece que es muy saludable para estos temas. Él me decía algo así después, como tener un poco de empatía. Le interesaba que tengamos como espectadores un poquito de empatía con estos monstruos, porque ahí en la monstruosidad está conectada con la humanidad y aparte no hay ningún momento que uno empiece a generar tanta empatía con ninguno de esos personajes. Es bastante asfixiante, tiene unas tensiones interesantes, así que les vamos a estar contando cuando finalmente llegue a las salas de Montevideo o a las plataformas también, Penal Cordillera, porque vale la pena verla. Todo esto lo compartimos en el Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Tenemos muchísimo más para compartir con ustedes en el próximo programa. Hablamos, como les decía, con Hernán Gershuni, el guionista de la serie Case Feliz, director de una serie que se viene sobre el caso de Nair Galarza en Argentina, que está trabajando para Amazon Prime. También conversamos con Sergi López, el actor español de El laberinto del fauno, que va a protagonizar El viento que arrasa, la nueva película de Paula Hernández, que está basada en una novela que capaz que ustedes leyeron de Selva Almada, que se llama El viento que arrasa. Se viene a los cines en breve, tuvo coproducción con Cimarrón de Uruguay y también con la participación de este actor español con el que conversamos en el festival. Y además estuvieron actores de la Globo y una película muy especial de la que vamos a hablar que tiene que ver con la salud mental. Como les decía, fue apareciendo increíblemente, el tema del suicidio apareció en distintas películas del festival y para paradoja o para sorpresa nuestra no fue desde Uruguay, sino fue desde Brasil, en un caso de un director que su hermana se suicidó y en el caso de esta directora argentina, de María Zanetti, con la que hablábamos, que fue el caso de su hermano, y muchísimo salió en las charlas y hay algo muy particular en este festival de cine en que se dan los Q&A, las preguntas y respuestas después de cada película, en la que el público puede interactuar con los actores y con los directores, y fue más que interesante todas las charlas que se generaron por ahí. Todo este material, el programa que viene de Correcámara, seguiremos hablando de cine y de series. Nos reencontramos el próximo sábado y si no el lunes en la repetición. Hasta la próxima.